Tratar de desarrollar un ejercicio similar al punto 2 que nos dice de la siguiente manera, la gráfica de f está dada, dibuje las gráficas de las siguientes funciones. Entonces, aquí en este caso es una gráfica similar, pero entonces lo que vamos a hacer, bueno, esta es la función y eso sabemos que es una función porque, por ejemplo, transforma el menos 3 en menos 2, el menos 2 miren que aproximadamente en menos 0,4, el menos 1 en 1, el 0 lo convierte en 1, el 1 lo convierte en 1, el 2 en 1 y el 3 lo convierte en menos 2. Entonces aquí tenemos una función. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es construir una fórmula, construir una función, perdón, la gráfica de una función que entonces eh, me genere la fórmula f de x menos 2, o sea, y igual a f de x menos 2, y igual, listo, a f de x menos 2. Esta es la gráfica que vamos a construir. Entonces, para ello, entonces, a cada valor de x perdón, a cada valor de y le tenemos que restar 2 unidades. Entonces, es decir, que vamos a dibujarlo hacia abajo. Entonces, menos 2 sería por acá. Entonces, esta bajo 2 unidades. Este puntico de acá bajo 2 unidades. Una, 2. Acá este puntico de acá, el de menos 2,1 baja 2 unidades. Es decir, que queda en 2, menos 1 y este puntico de acá que está en 3, menos 2 baja 2 unidades, es decir, que queda en menos 3, menos 4. Es decir, que la gráfica de la función es la que estoy generando en estos momentos, que sería esta función de acá. O sea, la que tenemos en la parte superior es la función f de x, la que tenemos en la parte inferior es f de x menos 2. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa cuando el operador está dentro del paréntesis. Aquí miren que es y igual a f de x menos 2. Vamos a hacer algo muy similar, pero con y igual a f de x menos 5. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es, en pocas palabras, esta gráfica va a ser corrida hacia la derecha 5 unidades. Es decir, si aquí es menos 5, va hacia la derecha. Si fuera más 5, iría 5 unidades hacia la izquierda. De tal manera que, por ejemplo, este punto que estaba en menos 3, menos 2, la debo correr 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, va a quedar acá. Asimismo, el punto menos 1,1 va a correr 5 unidades, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que aquí va a quedar el punto. Luego este punto, si ustedes se observarían, el otro punto quedaría acá, 5 unidades de este punto a la derecha, y el otro punto a 5 unidades a la derecha de este valor, es decir, acá. Entonces, trazando la gráfica, esta va a ser la gráfica de la función f de x menos 5. Esta va a ser la gráfica. Entonces acá ya solo cambiar de color y listo. Tenemos la función azul que es f de x menos 5 y la función negra que es la función f de x. Entonces, en la tercera función es un poquito más compleja. Es y igual a f de x, perdón, a menos 2 f de x. Entonces tenemos nuestra función menos 2 f de x y acá en esta función va a ser menos 2 por f de x, es decir, la función la multiplica por menos 2. Pero geométricamente, ¿qué pasa con esta gráfica cuando la multiplicamos por menos 2? Entonces, primero, si es un signo negativo, antes de multiplicar por 2 le vamos a poner el signo negativo. Es decir, lo que vamos a hacer es reflejarla con respecto al eje X. Es decir, como este valor está, o sea, menos 3, menos 2 está a 2 unidades del eje X,
pues me va a quedar a 2 unidades, pero hacia el otro lado, es decir, que el punto va a quedar acá. Ahora, este punto que está a una unidad de distancia, pues voy a bajar una unidad de distancia. Lo mismo con este punto. Está a una unidad de distancia, entonces baja una unidad. Y este que está a 2 unidades, pues como está abajo, tiene que subir 2 unidades. De tal manera que quede la gráfica de esta forma. Así, eh, así ¿qué? Así se refleja la gráfica, es decir, miren que una gráfica es una reflexión de la otra. Asimismo, al multiplicar por 2, entonces lo que se va a hacer es que se va a ampliar al doble, pero en el eje Y. Entonces, si aquí me daban menos 3 con menos 2 porque estamos tomándola con el valor negativo, entonces el otro punto me va a quedar en menos 3 con 4 porque va a ser el doble, va a tener el doble de distancia. Aquí miremos la otra, bueno, cambiemos de color para que se identifique la otra gráfica. Entonces, acá, la con rojo, listo. El otro valor va a ser, perdón, hagámosla con rojo de una vez. El otro valor, que es menos, o sea, cuando vale menos uno me daba menos uno, pero menos uno por 2 me da en menos 2, es decir, va a quedar acá. Asimismo, el otro valor, bueno, hagamos este punto acá, eh, el otro valor va a ser menos uno también con menos 2, o sea que va a ser acá, y el otro valor va a ser, como es 3 con 2, o sea, al multiplicar 2 por 2 da 4, es decir, cuando se multiplica por 2 se amplía el doble. Simplemente, es decir, voy a ocultar. Ay, no, esta no es la que tengo que ocultar. La que tengo que ocultar es la azul. Entonces, listo. Tengo la gráfica roja y le tengo la gráfica negra. Fijémonos en ellas dos. El negativo lo que hizo fue invertir la gráfica, que me quedara al revés. Y al multiplicar por 2 se duplica pues la inversión, porque lo que hicimos fue, primero la invertimos y luego la multiplicamos por 2. Si ustedes hubieran querido, primero hubieran podido también haber ampliado al doble y luego invertirla. Miren, por ejemplo, si la amplío hasta el doble me quedaría en 2, pero al invertirla me queda en menos 2. Finalmente nos queda el punto y igual a f de un tercio de x más 1. Entonces, para revisar este valor, vamos a mirar primero este pedacito, y igual a f de un tercio de x, hasta acá. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar uno de los enunciados que teníamos anteriormente. Y nos dicen y igual a f de x sobre c. Recuerden que aquí este c, en este caso, va a ser 3, porque eso es como si fuera x dividido entre 3. Alarga horizontalmente la gráfica de y igual a f de x por un factor de c, en este caso por un factor de 3. Es decir, que triplica la gráfica. Así, entonces, perdón un segundo porque me pasé de la página. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es, primero la vamos a triplicar la página, a triplicar la gráfica. Entonces, si esto está pero en el eje X, entonces, si esto está en 3, la gráfica me va a quedar al triple, es decir, ya no me va a quedar en 3, sino me va a quedar en 9, es decir, va a quedar por acá. Esta que está en menos 1 va a quedar al triple, o sea que va a quedar en menos 3. Ahora acá, esta que está en 2 con 1, es decir, está en 2,
al triplicarla 2 por 3 me da 6, es decir, que el valor me va a quedar aquí. Y esta que está en 3, al triplicarla me queda en 9. Perdón, si es en 3, sí, 9. Entonces, ya la gráfica, lo que se hizo, lo que hace este factor de un tercio, lo que está haciendo realmente es expandirla. Expandió la gráfica. Bueno, y ahora recordemos que como en nuestra fórmula nos dicen que es f de x de un tercio de x, este pedacito fue la gráfica roja que acabamos de dibujar. Ahora le vamos a sumar 1. Al sumarle 1 lo que vamos a hacer es desplazarla una unidad hacia arriba, como nos dice acá, que si le sumamos c, en este caso 1, se desplaza verticalmente c unidades hacia arriba la gráfica anterior, o sea, la gráfica de f de x. Es decir, que al desplazar 1 me quedaría el valor acá, miren, una unidad, o sea que quedaría en menos 1, esta quedaría una unidad, o sea que quedaría en 2, esta sube una unidad, también queda en 2, y esta sube una unidad, o sea que queda en menos 1. De tal forma, bueno, voy a hacer un segmento, pero lo voy a cambiarlo, este segmento lo voy a poner de color verde. Entonces, este segmento que estoy dibujando es la gráfica que corresponde a la función f de un tercio de x más 1, la de color verde. Entonces, se triplica en el eje x, es decir, cuando está dentro del paréntesis, el número que indica aquí en el denominador se triplica, indica que triplicó el valor de x y luego le aumentó una unidad. Muchachos, ahora vamos a hacer los ejercicios que corresponden al punto del 3 al 6. Para eso vamos a tomar uno de estos ejemplos y vamos a hacer sus respectivas gráficas. Entonces, vamos a tomar el punto 4 que me dice x elevado al cubo y vamos a realizar la respectiva gráfica de cada uno de ellos para poder entender un poquito más el problema. Entonces, primero vamos a hacer la gráfica de x al cubo. Entonces, miremos en GeoGebra, x elevado a la 3, enter, y miren cómo me queda la ecuación. Es esta gráfica es la que transforma cada valor del eje x en su cubo. Entonces, por ejemplo, 0 con 0, ¿por qué dio? Porque 0 por 0 por 0 me da 0. Acá 1 con 1 da acá, ¿cierto? Porque 1 por 1, 1 por 1, 1. Miremos en el caso del 2. Arrastrémoslo un poquito más para abajo para poderla ver. Me da 2 con 8, porque 2 por 2, 4, y por 2 me da 8. Y así sucesivamente. Podemos ver los demás valores. Bueno, perdón un segundo, vamos a deshacer. Listo. Ahora también, bueno, vamos a mirar la primera gráfica entonces. Vamos a generar la fórmula de la función g de x menos 8. Siempre que esté algo dentro de un paréntesis, así de una función, entonces lo que me piden es que reemplace la x por lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí lo vamos a reemplazar por x menos 8. Pero aquí voy a hacer lo siguiente con el fin de agilizar el proceso, y es que, mejor dicho, aquí estoy copiando, le doy copiar. Bueno, antes de copiar, voy a tomar la función de arriba, command C, command B, listo. Acá lo que voy a hacer es reemplazar, bueno, aquí es x menos 8, ¿cierto? Y entonces lo que voy a reemplazar es el x a la 3, la x que está acá la voy a reemplazar por x menos 8. Perdón, aquí la embarré. Tomo este valor que está dentro del paréntesis, lo copio y lo pego. Miren que acá es importantísimo agregar los paréntesis, porque si no tuviéramos los paréntesis, solo estaría elevado al cubo, sería el 8. Y aquí tenemos que elevar toda la expresión. X menos 8 a la 3.
Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros habíamos dicho que si estaba dentro de la ecuación, entonces iba a correr hacia la derecha 8 unidades la gráfica. Vamos a ver si al graficar acá x menos 8 elevado a la 3, a ver dónde me queda. Miren lo que pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Corrió a la derecha la gráfica 8 unidades. Entonces, esta es la fórmula que les están pidiendo, que es lo que debería ir acá, y la gráfica, que sería la gráfica azul. Si desean, la pueden hacer con GeoGebra. En este caso, g de x menos 2. Entonces, acá lo que me están diciendo, copiamos esta fórmula. Aquí miren que como no está dentro del paréntesis, sino está fuera de la función, recuerden que la función es g de x. Como está fuera de la función, entonces lo que tengo que agregarle es 2 unidades. Perdón, quitarle 2 unidades. O sea que la nueva función me queda es como x a la 3 menos 2. Entonces, al mirar acá la función, entonces me queda x al cubo menos 2, enter. Miren lo que pasó acá con la gráfica. Lo que realmente pasó fue que estaba aquí en 0, 0 y bajó a menos 2. Si miramos con el 2,8, estaba por allá en 2,8 y baja 2 unidades. O sea que queda en 2,6. Lo que hace es desplazar la gráfica 2 unidades hacia abajo. Asimismo, miremos con menos 2 gx. Nosotros habíamos dicho que el 2 lo que hacía era duplicarla y el negativo lo que hacía era invertir la duplicación. Entonces, acá como está por fuera, entonces sencillamente nos quedaría la función. Voy a copiar esta misma función. Command C y Command B. Listo. Igual. Entonces, la función era g de x, que era esta. Pero como, perdón, Command Z, listo, igual, eh, igual a x con b. Listo, tengo la función acá. Pero entonces, como está multiplicada la función por menos 2, debo agregarle el menos 2 acá. Es decir, la nueva función va a ser menos 2 por g de x, que es x a la 3, menos 2 x al cubo. Entonces dijimos que esa se tenía que duplicar y aparte de duplicar, tiene que invertirse. Miren, voy a ocultar las otras gráficas para que comparemos esas dos. Entonces, se duplica. En la verde, por ejemplo, acá el punto cruzaba por 1 con 1, pero como se duplicó debería pasar con 2 por 1 con 2, o sea acá. Pero como tiene número negativo, entonces nos toca girarla para el otro lado. Es decir, ya no va a ser en 1,2, sino en 1, menos 2. Y así con los demás puntos. Por ejemplo, 0 con 0 se mantiene aquí. El 2 con el 8, al duplicarlo, me quedaría 2 con 16. Pero le ponemos el negativo 2 con menos 16. Efectivamente, la gráfica morada tiene que pasar por 2 con menos 16. Miremos a ver. 2 con menos 16. Efectivamente, va a pasar acá con 2 con menos 16. Y asimismo, la fórmula que nos están pidiendo es esta. Y la última, entonces recuerden que si está dentro del paréntesis, la x la debemos reemplazar por lo que está dentro de la función. Entonces, si teníamos esta función acá, copiamos y pegamos. Si teníamos esta función acá y, y me dicen que es la función de menos 4x, o sea que esta x la debo reemplazar por menos 4x. Siempre, o sea, la x la reemplazamos por menos 4x y me queda menos 4x a la 3. Miremos a ver, recuerden utilizar los paréntesis.
O sea que la función sería, no quitemos ocultemos esta función y la función sería menos 4, perdón, entre paréntesis, menos 4x elevado a la 3. Enter y miren lo que pasó acá. Entonces, en pocas palabras, el valor menos 4 lo que va a hacer es angostar la gráfica. Perdón un segundo porque aquí no quedó. Aquí algo digité mal. Cierro paréntesis. Ah, ya vi que está. Menos 4x a la 3. Acá. El, el valor de menos 4 lo que va a hacer es angostar la gráfica 4 veces. Es decir, que aquí por ejemplo, el valor quedaba en menos 1,1 y como la reducimos 4 veces, o sea que queda por acá en un cuarto, en 0,25. 1 y entre 4 me da 0,25. Pero como es negativo, entonces me toca mandarlo para el otro lado, o sea que me quedaría aquí a este lado. Y así sucesivamente con las demás. Entonces lo que hace este menos 4 es angostar realmente la gráfica. La idea es que hagan esta experimentación con GeoGebra. Me envíen este pantallazo y me envíen las fórmulas que utilizaron. ¿Listo?